Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa ahora a través del sitio web del diario La Prensa y continuamos con nuestra invitada hablando acerca de los femicidios en Nicaragua, la violencia, el machismo en nuestro país, las consecuencias y también las posibles soluciones. Y yo le hacía la pregunta en el bloque anterior sobre el papel de los medios de comunicación. Hablábamos de educación, una de las misiones de los medios de comunicación es justamente educar. ¿Qué tanto puede hacer? Mira, a mí me parece que junto con la escuela, los medios de comunicación son el segundo espacio más importante para hacer un cambio educativo y cultural en nuestra sociedad, porque los medios entran a los hogares, pueden hacer reflexionar a las personas sobre lo que está pasando dentro de los hogares, y ahí es donde están más asesinando a las mujeres, ahí es donde hay más violencia hacia la mujer. Entonces yo creo que el papel de los medios es importante en la medida en que un medio realmente contribuye a explicar las causas y las consecuencias de los hechos violentos y no se limite a informar el hecho, porque una información sin un análisis, sin una reflexión, lo que hace es más bien tener un efecto de divulgación. Entonces, más bien la gente dice, ok, si todos matan, si todos golpean, pues no tiene nada de malo. O sea, aquí se vuelve algo común, nos vamos acostumbrando y nos vamos sintiendo cada vez más adormecidos, ya no reaccionamos, estamos viendo las noticias todos los días lo mismo, ya no reaccionamos. Entonces es importante evitar que esto aparezca como una noticia fría. Por ejemplo, cada mujer asesinada tiene un nombre, tiene una historia. Es una tragedia terrible la que le ocurrió a ella y a su familia. ¿Qué nos diría ella si estuviera viva? ¿Qué dice la familia de este asesinato? ¿Qué dicen los niños? ¿Qué significó para ellos ver cómo mataban a su madre? Si nosotros nos limitamos a contar el hecho, ya nadie se conmueve. Pero nosotros tenemos que humanizar esa noticia y darle vida a esas mujeres, aunque hayan muerto, a través de esa información. ¿Qué valoración haría de los medios de comunicación nacionales sobre cómo están abordando el tema del femicidio? Bueno, yo creo que nos centramos mucho más en la denuncia que en el análisis, la reflexión, los reportajes, la crónica. Es decir, creo que en términos de los instrumentos que nos da el periodismo, hagamos uso de aquellos, digamos, de aquellos estilos, de aquella forma de hacer periodismo que nos permita educar un poco más. No solo contar los hechos, sino que realmente usemos aquellos recursos que nos permitan, por ejemplo, hacer un reportaje, que nos permita entrevistar, tomar la historia de una mujer y analizar a fondo qué le pasó, lo terrible que fue el asesinato de esa mujer. O sea, no solamente contarlo en forma sensacionalista, sino en forma educativa. Y sensibilizar a la población de que esto no puede seguir ocurriendo, que no debemos acostumbrarnos a ver el asesinato de mujeres como algo normal. Esto es muy peligroso, porque entonces cada vez menos reaccionamos como sociedad, nos vamos volviendo indiferentes. Me gustaría cerrar preguntándole con la valoración que hacen ustedes acerca de la sociedad y la respuesta. Vemos de repente que hay algunas organizaciones que están en defensa de los derechos humanos de las mujeres y salen a las calles. Bueno, acaban de anunciar las funcionarias públicas de las diferentes instituciones del gobierno que también tendrán una marcha, pero al parecer todavía la sociedad no logra terminar de entender que el femicidio en realidad está afectando muchísimas familias, que se están incrementando los números de casos. ¿Por qué suele haber esa sensación de que la sociedad todavía está como muy adormecida o muy pasiva ante el tema? Vuelvo al papel de los medios de comunicación. Creo que es muy importante que los medios no se limiten a informar, que utilicemos los géneros periodísticos que realmente permitan profundizar en estos temas, sensibilizar más a la población, no limitarnos a informar, crear empatía con las víctimas. Porque no podemos ver a esa víctima como un objeto que la mataron y ya, o como una muerta más. No, esta es una vida, es una mujer que sufrió terrible. Imagínense lo terrible que es ser asesinada. Imagínense lo que nos diría esa víctima si pudiera hablar. Entonces, por favor, los hijos, si esa mujer estuviera viva, ¿cómo sufriría de ver a sus hijos que quedaron solos y abandonados? O sea, lo terrible que es ser asesinada además por la persona en la que confías, a la que amas o a la que amaste alguna vez, que fue tu pareja en algún momento. Estamos hablando de cosas terribles, no estamos hablando
de un cadáver más, estamos hablando de una vida entera destruida. Y destruida la vida de ella, destruida la vida de la madre, del padre, de los hijos de esa víctima, destruida la vida del hombre que la mató. O sea, estamos hablando de un fenómeno grave. Ahora, eso es en cuanto al asesinato, pero la violencia cotidiana, el terror cotidiano que se vive en muchos hogares, yo insisto, nosotros no debemos empezar a ver todo esto como una rutina a la que nos tenemos que acostumbrar. Pero para cambiar eso, realmente la única manera es que hombres y mujeres entendamos cómo esta cultura machista que está detrás de todo este problema está destruyéndonos a todos. Nadie gana con esto, no gana ni el hombre que mató a la mujer, no gana nadie. Entonces es como el triunfo de la locura, ¿no? Si un hombre mata a una mujer, triunfó la locura, no triunfó el hombre. El hombre perdió, va a caer preso y si escapa va a vivir eternamente y va a acabar muriendo en su misma ley. O sea, si logra escapar del país, entonces, o sea, no es un asunto de llenar las cárceles de hombres, es un asunto de educar para evitar que eso ocurra. La ley está para quienes definitivamente la infringen y son un peligro para la seguridad, pero la ley no debería ser el recurso principal para detener la violencia, debe ser la educación. Gracias por habernos acompañado aquí en Ahora y por ayudarnos a entender un poco más este fenómeno. Y bueno, recuerden ustedes que también podemos abordar los temas que ustedes nos sugieran a través de las redes sociales. Estuvo con nosotros Mónica Salaquet, socióloga y directora de CEPREP. Nos vemos pronto en el próximo programa de Ahora.